Me dicen que tenemos en línea al vicepresidente del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, me refiero a Gustavo López. ¿Cómo le va, Gustavo? Andrés Batistela lo saluda y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un Muy buen gusto día. saludarte. El gusto es nuestro, Gustavo. Queríamos charlar porque, bueno, se anuncia el descongelamiento finalmente de lo que fue este decreto de telefonía, de servicio de cable y de internet para el mes de enero, pero ustedes están anunciando que se vienen algunas facilidades. Se viene, por ejemplo, la prestación básica y universal en telecomunicaciones. Estaba leyendo hace un rato. ¿De qué se trata esto, Gustavo? Bueno, no puedo adelantar precisiones porque lo vamos a anunciar mañana a la tarde junto con el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el presidente del organismo Claudio Ambrosini, el resto de los directores, pero yo diría que creamos un nuevo derecho. Digo, los ciudadanos van a tener un nuevo derecho que es el acceso a la prestación básica universal obligatoria. Es un derecho del ciudadano y es una obligación de las empresas. Ujú. El acceso a las telecomunicaciones, el acceso a las TICs, esto es, a Internet, a telefonía, a los contenidos televisivos, se convirtió en un derecho humano básico. Quedó patentizado, uno podría decir, en la emergencia sanitaria. La necesidad de estar conectados era imprescindible para poder dar clases, poder recibir clases, poder trabajar. Es decir, sin conectividad no había posibilidad de desarrollar la vida de manera cotidiana adentro de la casa de uno. Digo, no se podía estudiar, no se podía trabajar, pero tampoco se podía acceder, por ejemplo, al IFE. Digo, si uno no tenía conectividad, no podía acceder a la ayuda que daba el gobierno para los trabajadores o a la ayuda que daba el gobierno para los que se habían quedado sin trabajo. Es decir, la conectividad es al siglo XXI lo que la energía era a la sociedad industrial del siglo XX. Por eso el presidente de la Nación, en agosto, dicta el decreto de necesidad y urgencia 690, declarando el acceso a estas tecnologías como un derecho humano básico y por lo tanto las declara servicio público esencial en competencia. ¿Por qué en competencia? Porque a la diferencia de la luz, el gas y el agua, acá no hay una única empresa que pasa por la puerta de tu casa, sino que uno tiene 3 compañías de celulares y puede tener más de una compañía de cable o puede tener más de una compañía de internet, etcétera, etcétera. Ahora, Claro. lo que mañana vamos a anunciar es, para ese universo que determinó en su momento el decreto 311 cuando se declara la pandemia, es decir, para la gente que está en situación económica apremiada o cobra la jubilación mínima o una pensión o un seguro de desempleo o la asignación universal. Digo, para ese universo de Ujú. argentinos que venía mal al 2019 y que la pandemia perjudicó, ese universo va a tener acceso a todos estos planes. Un plan con menos datos, pero mucho más económico. ¿Esto qué significa? Nadie se va a quedar afuera por cuestiones de plata. Claro. Entonces, el que pueda pagar los 50 megas, los 100 megas, los 300 megas que te ofrecen las compañías a tu casa, el que puede pagar 5 gigas de un celular, lo va a seguir pagando, pero aquel que no va a tener una prestación básica universal. Claro. Y los que siguen pagando, Gustavo, por lo menos esta es la información que comentábamos en el día de ayer, si bien hay un descongelamiento en el mes de enero, el haberlo declarado como un servicio esencial hace que las empresas ya no puedan poner el porcentaje de aumento que ellas quieran, sino que el Estado debe aprobarlo antes. Exacto, mañana también vamos a anunciar el aumento para el mes de enero, que lo que puedo adelantar es que no va a ser de un impacto en la economía de ninguna de las personas, va a acompañar lo que está sucediendo en el país, es decir, se descongela, pero realmente no va a tener impacto ni sobre la inflación ni sobre los gastos de cada uno de nosotros. Claro. Pero bueno, hasta mañana, mañana firmamos las resoluciones a la mañana en reunión de directorio y a partir de allí después haremos la conferencia de prensa a la tarde.
Gustavo, en este año en el que usted bien recién reseñaba, ¿no? Lo que fue de vital importancia la conectividad para la mayoría o todas las personas, me parece, en el marco de aislamiento y en el marco de esta pandemia, ¿qué evaluación, qué diagnóstico tienen desde ENACOM en lo que es la red de fibra óptica, por ejemplo, en la Argentina, y qué se puede hacer, digo, con qué se encontraron y qué se puede hacer de cara al futuro? A ver, nosotros nos encontramos con una red que en algunos casos es de fibra óptica y en otros no. Solamente cuando llegamos, solamente el 14% de la red era de fibra óptica. Ahora está en el 17%, es decir, en apenas 9 meses se fue avanzando. Encontramos, por un lado, poca inversión pública en los 4 años de Macri, bajó un 75% esa inversión respecto de la del gobierno anterior. El gobierno anterior tenía una inversión directa de alrededor de 260 millones de dólares por año. En los 4 años de Macri, todos los 4 años la inversión fue de 264 millones, es decir, una cuarta parte, un 25%, si uno lo calcula anualmente. Si multiplicas 260 por 4, te va a dar 4 veces más que la inversión de Macri. Nosotros lo que hemos hecho sacamos una serie de planes en este momento del Fondo del Servicio Universal, que son los fondos que maneja el ENACOM. Hay planes por 9.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para cablear barrios populares, para llevar conectividad a escuelas, hospitales y comisarías, para cablear poblaciones de menos de 30.000 habitantes, para zonas de difícil acceso o de acceso dificultoso, para corredores viales, para parques industriales. Es decir, hemos sacado una serie de fondos de subsidio, de los cuales ya hemos otorgado 1.500 millones en estos 10 meses, y eso es obra directa que se empieza a hacer. Es decir, nuestro objetivo es, a lo largo de 4 años, hacer una inversión directa desde el ENACOM, nada más, de 22.000 millones de pesos aproximadamente. A eso hay que sumarle la inversión que el propio Estado Nacional hace a través de ARSAT. Va a ser una inversión total de unos 60.000 millones de pesos para mejorar sustancialmente la red. Hoy Claro. el 40% de las escuelas del país están conectadas. El objetivo sería, como mínimo, duplicar la cantidad de escuelas conectadas. Si nosotros llegamos a ese objetivo, bueno, estaremos mucho más cerca del 100% de conexión. Claro. ¿Qué se puede hacer, Gustavo, allí donde el Estado no llega? Y me refiero, por ejemplo, no me tengo que ir muy lejos, acá en la ciudad de Santa Fe, una de las más pobladas del país, a 30 kilómetros, por ejemplo, en la localidad de Sauce Viejo, hay algunos barrios donde la empresa que presta el servicio de internet tenía que hacer unas inversiones en antenas que no las hizo y que, bueno, deja sin la posibilidad de tener internet a muchísimas personas y a muchísimos hogares. ¿Qué puede hacer el Estado allí donde la empresa privada no invierte? Puede darle los fondos a una cooperativa o a una pyme o a una empresa municipal o a una empresa provincial. Nosotros financiamos la obra y ellos hacen la obra y prestan el servicio. Eso es para barrios populares. Es el ejemplo mejor puesto el que diste vos. Digo, los privados no llegaron, no es negocio para ellos. Como esto es un derecho humano y lo tenemos que concretar, bueno, el Estado, a través de estos fondos, y estos son los fondos para barrios populares, ahí en el programa de barrios populares hemos destinado 2.000 millones de pesos, que cuando se acabe destinaremos 2.000 más. Digo, no hay problema en ese sentido porque los fondos están. Estamos trabajando con infinidad de pymes, cooperativas, asociaciones de la sociedad civil y empresas públicas, provinciales y municipales, para llevar estas obras adelante. De hecho, hemos tenido hace un par de semanas un Zoom con el gobernador Perotti hablando de estos temas para que, bueno, la provincia, al igual que tantas otras provincias, ingresen a estos programas. En el último directorio le dimos 261 millones de pesos, o le aprobamos un subsidio de 261 millones de pesos a Misiones para llevar conectividad a todo el este, que tiene escasa conectividad. Digo, de hecho, para hablar por teléfono te conectás con Brasil, porque claro, entran las redes de Brasil porque no hay redes en Argentina, y lo mismo sucedió con La Pampa, es decir, casi 550 millones de pesos en 2 subsidios. Bueno, empezamos ya a trabajar también con la provincia de Santa Fe. El gobernador ha hecho en ese sentido un anuncio importante, una apuesta fuerte quiere hacer
en este tema. Y vuelvo a repetir, es imprescindible, sin conectividad, antes vos podías tener un banco cuando no existía internet. Hoy, si no tenés conectividad, no podés tener ni banco ni cajero automático. Claro, sí, 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 sin duda. Quería charlar también, Gustavo, con usted del tema de la televisión digital abierta, la TDA, porque para muchísima gente que no tiene la posibilidad de acceder a pagar una tarifa de cable, de televisión por cable, es importante que con una compra de una antena o un decodificador pueda tener acceso a una lista grande de canales. Y en el mismo sentido que le preguntaba lo anterior, el diagnóstico, ya que estamos a fin de año, ¿qué se encontraron de la TDA, antenas que están en funcionamiento, estaciones, etcétera, y cómo termina el año en ese sentido? Bueno, la verdad que la TDA es algo muy, muy doloroso. Durante el gobierno de Cristina, los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, la inversión fue de $1.000 millones, y la TDA llegaba de manera gratuita, con 17 canales, al 85% de la población. En este momento, prácticamente el 50% de las torres está sin funcionar porque no le cambiaron las baterías. En 4 años de Macri no le cambiaron las baterías. Esto es como tener un auto en tu casa y como no le cambiaste la batería no puedes usar el auto. Entonces, se cambiaron las autoridades. Una persona muy querida en el ambiente, como es Gonzalo Carvajal, que ha trabajado este tema desde hace muchísimos años, ahora está a cargo. No solo van a mejorar los contenidos, se repuso Telesur, por ejemplo, sino que comenzó el plan de inversiones y vamos a tener que ir torre por torre, alrededor de 50 torres, para hacerle los mantenimientos, cambiarle las baterías. Así que yo espero que a mediados del año que viene todo el proceso esté terminado, es decir, que se empiece a ver ahora en cada una de las estaciones, porque eso va a ser fundamental. Digo, yo hablaba de la prestación básica universal. Bueno, se complementa con esta otra política, claro, que es el acceso gratuito a los contenidos. Claro. Y el último tema que queríamos charlar con usted, Gustavo, tiene que ver con la publicidad oficial, ¿no? Porque, bueno, en un medio, por ejemplo, como el que usted está saliendo en este momento, que es Canal 5 Santa Fe, que emitimos por streaming y en redes sociales, realmente se nos hace muy difícil poder solventar todos los costos que tenemos, digo, cámaras, empleados, etcétera, sin tener publicidad oficial. Después, cuando uno ve el listado y ve que algunos medios que tienen bastante resuelta la parte económica reciben una cantidad importante, digo, no de este gobierno, ya históricamente, ¿qué están pensando en ese sentido? Yo te voy a dar, como no es un área de mi competencia, yo te voy a dar mi opinión personal, sí, que es la de Gustavo López, político, no la de Gustavo López, vicepresidente del ENACOM. Yo soy de los que propicia que debe haber una ley nacional y luego a esa ley adherir o imitar cada una de las provincias con la publicidad local, que tiene que haber una ley que segmente la publicidad oficial. Desde mi punto de vista, 1/3 tiene que ir al sistema no comercial, 1/3 tiene que ir a las pymes y 1/3 tiene que ir al resto. Claro. Porque si la publicidad oficial va a los lugares donde hay mayor cantidad de audiencias, lo único que uno hace es consolidar el esquema. Claro. El chico se queda afuera y el grande se lleva todo. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer desde el Estado es garantizar la diversidad y la pluralidad con una de las herramientas que es la pauta oficial. Claro. Gustavo, ha sido un placer charlar con usted acá en Canal 5 Santa Fe y para Agencia DERF. La seguimos en cualquier momento. Que tengan unas felices fiestas también. Gracias, gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo, Antonio. Gracias. Chau, chau. Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, aquí en vivo para Canal 5 Santa Fe y Agencia de Noticias DERF.